¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy un programa con muchos temas. Una semana rara en muchos aspectos, dolorosa en otros, porque han pasado muchas cosas en la provincia de Santa Fe, particularmente esta semana. Una mirada sobre el ámbito judicial, por ejemplo. Hemos conocido algunos dictámenes, resoluciones, sentencias de la justicia. Lógicamente el epicentro en lo que ocurrió en Salta 2141 en Rosario, donde el tribunal decidió que uno era el responsable, el gasista. Siempre se dijo que el hilo se corta por lo más fino, así pasó, 4 años de prisión. No está detenido, no quedó preso, porque naturalmente es primera instancia, ahora hay que ir al tribunal de alzada, a la Cámara, y hasta que no esté firme la sentencia no va a ir preso. Y incluso hubo disidencia. Fíjense qué pasó. Uno de los jueces decía, no, 4 años es mucho, mejor 3 años en suspenso y que le den tareas comunitarias. Fallecieron 22 personas, 62 heridos. El resto, los funcionarios, los que tenían responsabilidad, la gente del Litoral Gas, ¿saben qué pasó? Todos absueltos. 22 personas murieron. Increíble. Yo creo que es algo doloroso para la provincia, para la justicia, la forma en que se desarrolló. Todavía no conocemos en detalle los fundamentos de esta condena, habrá que esperar unos días para acceder a eso. Pero la verdad es que es algo emblemático lo que ocurrió en Rosario hace 6 años atrás. Todos conocen lo que ocurrió en ese lugar, se desmoronó producto de una explosión. Por impericia, irresponsabilidad, llámele como quiera. 22 personas murieron. 4 años de prisión al gasista. Y que la verdad no sabemos si los va a cumplir. Yo se lo quiero decir bien directo para que quede claro. Paralelamente, descubrimos a principios de semana que aquí en Santa Fe, un fiscal le propuso a un juez una probation para una médica trucha. ¿Cómo? Sí, una médica trucha. Que no tenía ni el secundario terminado. Se hacía pasar por médica pediatra. Monje, Barranca, departamento de San Jerónimo. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque claro, firmaba y el número de matrícula, esto de paso lo digo para que la gente sepa, si trabaja en Santa Fe, los números de matrícula de los médicos están entre el número 8.000 y 10.000. Esta médica tenía el número de matrícula más de 90.000. Alguien que conoce la materia dijo, che, ¿cómo? Mirá el sello. ¿Cómo más de 90.000 el número de la matrícula? No puede ser, si en Santa Fe no hay ese número, no existen tantos médicos. Bueno, a partir de allí se inicia una investigación, claro, chequean, estaba utilizando un número de matrícula de una médica de la ciudad de Buenos Aires que ya está jubilada. Empieza la investigación en fiscalía, lo agarran de las pestañas, la meten presa. Lógicamente que era médica trucha. Bueno, recuperó la libertad, siguió el proceso y ahora acordó una probation. ¿Qué es esto? Se ponen de acuerdo, no hay juicio, el fiscal propone, el juez homologa y le dice que tiene que pagarle a los lugares donde estaba trabajando, que es un SANCO, un centro de salud, en Barrancas y en Monje, a cada uno 10.000 pesos. Pero ella viene hace muchísimo tiempo trabajando como médica trucha. Que a cada SANCO le dé 10.000 pesos. Eso sí, dice el acuerdo lo que homologado, que lo que le decomisaron, el estetoscopio, el tensiómetro, también para medir la temperatura, todo lo que tenía se lo decomisaron y eso lo van a donar. Eso dice la resolución judicial. Eso no se lo van a dar. Lógicamente que no quedó detenida, ¿no? Esto es la justicia en Santa Fe. A ver, el nombre de esta señora, 39 años, es de Coronda. En todos lados aparece YMG. Yo le digo el nombre para que sepa, porque esta va a aparecer en cualquier momento en otro lado, como médica trucha otra vez. Yanina María Guadalupe Lisa. Y se hacía pasar por médica, pediatra. Atendió a muchísimos chicos, bebés y muchos que no eran chicos. Porque en los pueblos, lógicamente, la gente va al médico y no sabe la especialidad. Ella se hacía, la doctora era pediatra. Médica trucha. Esto es casi un llamado para que médicos truchos de todo el país vengan a la provincia de Santa Fe. Total, después le das 10.000 pesos a cada SANCO. Eso sí, no traigas termómetro o tensiómetro porque te lo saca la justicia y no te devuelve. Es terrible eso. ¿Sabes lo que es que te saquen el tensiómetro? Y el estetoscopio ni hablar. En fin, doloroso, muy doloroso lo que está pasando en Santa Fe en materia de las resoluciones judiciales, porque tendríamos que estar todo el programa con alguna de las resoluciones
que han dado a conocer los magistrados en las últimas semanas en la provincia. Pero en el plano político han pasado muchísimas cosas. Por ejemplo, esta semana comenzaron las reuniones de la llamada transición para aquellos que van a asumir el 10 de diciembre. En el caso de la provincia, la gente que envió Omar Perotti, ahora te cuento los detalles. En el caso de la ciudad de Santa Fe, donde también hay un cambio de color político, por así decirlo, un encuentro entre Corral y Jatón. En el caso de Venado Tuerto lo mismo. En diferentes ciudades donde hay un cambio de partido político, se dan esta suerte de reuniones para ponerse de acuerdo en qué. Y sobre todo mirar los números. ¿Por qué hay que mirar los números? Porque, y acá quiero poner el acento, antes de escuchar al ministro Pablo Farías, porque fue el ministro Pablo Farías que recibió a dos senadores, estaba Alcides Calvo y el senador Traferri, Armando Traferri. Había dos diputados, había dicho que iba a ir Busato, que finalmente no pudo concurrir porque no estaba en la ciudad, y fue Silvina Frana, que es diputada nacional, contadora. Además se trabajaba con Jorge Obey, o sea que estuvo en una transición. Estaba el diputado Roberto Mirabella, que es un hombre de extrema confianza de Omar Perotti, y estaba Rubén Miklis, alguien que era el ministro coordinador en la época Obey. Miklis fue el que recibió los pedidos de Hermes Wiener. En ese momento lo mandó a Lamberto, a Bonfatti, a Elida Racino, para mirar las cuentas, mirar todo y hacer esta transición, que es normal, es común, siempre se hizo. ¿Qué se le pidió en ese momento? Una auditoría. A ver, bueno, vamos a hacer una auditoría de corte. ¿Cuánta plata hay? ¿Cuáles son las acreencias? Todo, básicamente es eso. Y comparar después, porque tampoco la nueva gestión puede pretender gobernar, porque hasta el 10 de diciembre tiene mandato Lichi. En eso hay que ser claro. Paralelamente, la provincia publica en las últimas horas el estado financiero. Veníamos del primer trimestre un rojo de 3.000 millones de pesos abajo. Ahora publicó 2 meses juntos, porque claro, entre otras cosas fueron con una lista y le dicen, acá hay un montón de números que están desactualizados. Estaban los últimos del mes de marzo. La provincia, a partir de esta reunión, publicó 2 meses juntos, abril y mayo. ¿Cuál es el corte que dice? La provincia está hoy 6.500 millones de pesos en rojo. 6.500 millones de pesos en rojo. La pregunta es, si uno tira esto hacia fin de año, la proyección es realmente muy preocupante. ¿Podrá la provincia pagar los sueldos a fin de año y el medio aguinaldo con este rojo? Es más, para pagar el medio aguinaldo del primer semestre, ¿sabe qué hizo la provincia? Pidió un descubierto en el Banco de Santa Fe para pagarlo antes de las elecciones. 25 millones de pesos por el descubierto que pidió por el tema de los intereses. Si hay algo caro en este país son los intereses bancarios. Bueno, la provincia quería pagar antes de las elecciones, así como le pagó al tema de las autoridades de mesa. Siempre se paga después de la general. Bueno, ahora querían pagarle después de las PASO para que tengan plata para ir a votar. Vamos a escuchar un segundo al ministro Pablo Farías. Se reunió con los hombres del justicialismo y después de eso habló a la prensa. Fíjense lo que dijo. Vamos a acceder a este pedido de tener reuniones de transición. Esta fue la primera con la cual ellos me han traído un escrito con una serie de puntos que obviamente tenemos que analizar para poder responderles sobre información accesoria. Reconocen que hay mucha información disponible en la página web, en las distintas instancias de publicación de los actos de gobierno que nosotros tenemos, pero que bueno, quieren alguna precisión en particular para poder ir preparándose para iniciar el gobierno después del 10 de diciembre, cosa que nosotros no tenemos ningún inconveniente, por supuesto, en ir brindando. Luego estuvimos hablando de preocupaciones generales que tenemos todos los que estamos en funciones de gobierno hoy en el país, ¿no? La situación económica, la crisis, cómo la crisis golpea lógicamente en las cuentas oficiales y la incertidumbre sobre el panorama futuro. Estuvimos conversando distintos aspectos de la administración que iban surgiendo de la charla y en general lo fuimos trabajando y le fui brindando la información que me iban requiriendo, más allá del pedido puntual que me han dejado por escrito. Naturalmente que a partir de esta reunión habrá un plazo. Uno imagina que estamos en medio de un proceso electoral de elecciones de las PASO nacionales el 11 de agosto, o sea que ahora son los equipos técnicos que tienen que mirar los números y ver cómo continúan las reuniones y esperando las respuestas de lo que le propusieron
le llevaron 53 puntos. Tema del IAPOS, atención con el tema de Rosario. La provincia en los últimos años ha girado mucho dinero para mantener y sostener la salud de Rosario, que es municipal. Digo es supuestamente porque la sostenía la provincia. Hay que ver qué pasa con este tema. Las cuentas no cierran bien en la Municipalidad de Rosario. Pero ahora hablamos de otro tema, porque el Ministerio de la Producción de la provincia, en la cara de su ministra, Alicia Siciliani, está promoviendo un cambio sustancial que tiene que ver con darle jerarquía de industria a la producción audiovisual, que por cierto es muy vasta e importante en la provincia de Santa Fe. Pero al mismo tiempo se quiere fomentar que tengan acceso al crédito, apuntalarla, y por esa razón estuvimos dialogando con la ministra Alicia Siciliani, que explica básicamente cuál es el objetivo y cuáles son las posibilidades para la industria audiovisual en la provincia de Santa Fe. Escuchen a la ministra. Nosotros la declaramos industria. Cuando una actividad la declaramos industria, automáticamente esa actividad recibe los beneficios y viene al Ministerio de la Producción y pueden pedir créditos, subsidios, desgravaciones impositivas, pueden tener asistencia en el comercio exterior. Todas las líneas de trabajo del Ministerio automáticamente se las pueden ofrecer a los productores audiovisuales. Nosotros creemos que es una actividad que merece esta denominación de industria porque crea mucho empleo y agrega valor. Y tenemos la oportunidad de ser sede, la provincia de Santa Fe puede ser sede para escenarios de grabaciones, de series, de todo lo que implica una producción audiovisual, no solo por la creatividad de los sectores que están en la industria, sino que queremos además ayudarlos a poner al Estado al servicio de lograr locaciones. Cuando logramos ser sede o locación de una filmación, estamos movilizando muchos recursos en favor del territorio. Así que junto con Chiqui González es el Ministerio de Cultura más el Ministerio de la Producción. Yo creo que es una innovación pública muy fuerte donde la cultura dejamos de mirarla separada de producción. Así que el decreto de nombrar industria y la creación de la Film Commission, que es la entidad, la asociación donde vamos a estar los públicos y lo privado vinculado al sector, donde trabajemos juntos para apoyar a los realizadores santafesinos. ¿Y esto ya se puede hacer a través de la página del Ministerio? ¿Hay una web para esto? Está en nuestra página del Ministerio de la Producción y nosotros acá tenemos la subsecretaria de Industrias Creativas, que es Claudia Giabón, que la pueden contactar en el Ministerio. Ella ahí en la página web está su mail personal, están los teléfonos del Ministerio, pero en el sector la conocen muchos, y está Ballina, que es la funcionaria del área de cultura, con Chiqui González. Ambas trabajan mancomunadamente. Muy bien, ya estamos listos para ir a la primera pausa comercial. Y ahora vienen nuestros invitados. Hay algunos que están bastante nerviosos con algunos temas. Lo veo a Carlos Delfrade, que está enojado con el tema de la decisión de la justicia por el episodio de la calle Salta 2141. Pero va a estar primero Federico Angelini, candidato a diputado nacional de Cambiemos, se va a sentar con nosotros. Está Cachi Martínez, que a partir de diciembre asume como diputado provincial, y también Carlos Delfrade. Así que con ellos dialogaremos después de la pausa. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Federico Angelini, de Cambiemos, pero además es el cabeza de lista para las elecciones nacionales, las próximas del 11 de agosto, como candidato a diputado nacional. Diputado Angelini, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, hay varios temas para hablar.
Siempre hay varios temas. Así Sí, pero en este momento estamos falta muy poco tiempo para las elecciones nacionales. Por ahí nosotros con la vorágine de lo que pasó en el ámbito provincial, la gente pierde en escena que estamos ante una contienda de las PASO el 11 de agosto, y en tu caso especial como cabeza de lista de diputados nacionales. Porque sos el blanco o el representante de la lista oficialista de Mauricio Macri. Sí. ¿Cómo en la recorrida que te veo por todos lados de la provincia, cómo lo estás llevando y qué recibís? ¿Qué recibís de la gente? Primero, es un honor y una enorme responsabilidad encabezar la lista que lleva al presidente Macri como cabeza de lista, ¿no? Así que para mí es un orgullo y cuando me dieron la oportunidad de encabezar la lista no hubo más que alegría y saber que se venía una etapa difícil pero muy linda en mi carrera política. También pedirles a todos que el 11 de agosto vayan a votar. El 11 de agosto, que son las primarias, las PASO, hay que ir a votar. No hay que dejarse estar, porque lo que se juega de acá en adelante es el futuro de la Argentina. Bueno, pero ahí tengo una pregunta, porque lo primero que uno dice en las PASO, en el Cambiemos, que ahora ha cambiado de nombre, Macri y Pichetto no compiten contra nadie, el justicialismo Fernández tampoco, Labaña Urtubey tampoco, y eso a veces hace que mucha gente se voy en octubre. ¿Por qué razón esto puede pasar? Porque en sí no hay una contienda directa con alguien dentro del propio espacio. Porque hay que ir a votar porque se empieza a definir el futuro de la Argentina. Y probablemente las elecciones PASO sean un anticipo muy fuerte de las elecciones generales. Entonces, si no se va a votar, lamentablemente no va a verse reflejado la realidad política de la Argentina. Entonces, es muy importante que la gente el 11 de agosto vaya a votar. Yo sé que algunas veces da fiaca, que algunas veces dicen no, pero no hay internas, ¿para qué? Bueno, lamentablemente hay una ley que establece que tiene que haber elecciones PASO obligatorias. Hay que ir a votar y les pedimos realmente a todos aquellos que quieran que la Argentina siga adelante, siga por el camino del desarrollo, de la integración al mundo, que la Argentina siga por el camino de que no haya una persona que te grite, que te rete todo el tiempo, que mientras estás viendo la novela te haga una cadena nacional. Bueno, hay que ir a votar. Vos planteás justamente esto de la Argentina con el mundo. Naturalmente que este acuerdo, que no ha sido sencillo, después de tanto tiempo Unión Europea y Mercosur, potencia la candidatura, o por lo menos aparece como eje de discusión cuando hace una semana atrás no estaba. Es que la verdad es que lo que se está planteando en la Argentina es si la Argentina sigue camino hacia el desarrollo o retrocede al pasado, ese pasado que nos hacía encontrar con una Argentina teniendo relaciones comerciales con Venezuela de Chávez y Maduro, una Argentina que hacía pactos de impunidad con Irán, tratando de tapar te diría que la mayor catástrofe o el mayor ataque terrorista que tuvo nuestro país, o venderle cabras a Angola, o productos de la saladita. ¿Vos te acordás cómo fue cuando fuimos los argentinos encabezando la presidenta Kirchner a Angola? Sí, que Moreno llevaba productos de la saladita, productos que venían importados de China, nosotros los llevábamos a Angola. O sea, no hubo una etapa más nefasta de la integración al mundo de la Argentina como el momento que Cristina Kirchner fue presidente. Vos tenés, pero como contracara, el tema de la cuestión económica, el tema de la inflación. Inclusive en la provincia de Santa Fe hubo una caída pronunciada. Hace 2 años estábamos hablando de otro contexto, era todo amarillo. Y estamos en otro momento político me refiero. El hecho de incorporar a Pichetto a la fórmula, eso, digamos, le dio aire, vida, le oxigenó el tema de Cambiemos o no. ¿Cómo lo ves? La situación económica es difícil. Claramente nosotros nos hubiera gustado a esta altura del año estar mucho mejor, pero también hubo una decisión del presidente Macri de no hacer medidas cortoplacistas
de medidas que tengan algún efecto electoral, sino de solucionar los problemas de la Argentina de base, de empezar a generar la estructura para tener un país serio, como hicieron los países que hoy les está yendo bien. Cuando el presidente Macri asumió en el 2015, nosotros no teníamos estadísticas, le mentíamos a la sociedad. ¿Te acordás que decíamos que se podía comer una familia comía por 6 pesos o que teníamos menos pobreza que Alemania? ¿Te acordás de eso? Eso queda a la vuelta de la esquina. No teníamos energía, no teníamos reservas en el Banco Central, teníamos más de 30% de pobreza, teníamos un problema de que la Argentina hacía 5 años que no crecía, 5 años que no teníamos una actividad económica positiva. Entonces, claramente nosotros tuvimos que hacer lo que debimos hacer y no lo que queríamos hacer. Y estamos seguros que ahora en este segundo mandato del presidente Macri vamos a hacer lo que nos hubiera gustado hacer en este primer mandato, pero que no lo pudimos hacer porque la Argentina no tenía la base necesaria para ese país que ahora se integra al mundo, que el mundo empieza a confiar de nuevo en la Argentina, en un país que crece la economía no porque prende la maquinita de hacer billetes o de que inyecta dinero al mercado de forma ficticia, sino porque llegan inversiones y porque hay más productos de Argentina que se exportan y entran divisas de manera genuina. Eso es la Argentina que nosotros queremos. Ese es el modelo que países que hace 15, 20 años hicieron lo que nosotros hicimos ahora, hoy les está yendo bien. Federico, más allá de que es una interna, pero vos te vas a enfrentar mano a mano con Marcos Clery, la lista del justicialismo, insisto que en las PASO no, porque no, eso se da en la general, y por otro lado Enrique Esteves Boero. Hay otros candidatos, 26 en Santa Fe, pero básicamente en Santa Fe todo hace suponer que viene por allí y una lógica polarización. ¿Por qué la gente tiene que votarte a vos y no a Clery o a Enrique Esteves Boero? Nosotros tenemos bien en claro que acá lo que se está definiendo no es una banca de diputados nacional más. Acá lo que se está definiendo, como dije antes, es el futuro del país. Y el futuro del país lo encabeza el presidente Mauricio Macri. Nosotros estamos apostando a que el presidente Macri renueve en octubre y tenga la oportunidad de hacer, como te decía antes, lo que vino a hacer en estos primeros 4 años y no los pudo hacer por la situación extrema que recibió la Argentina. Obviamente nosotros como diputados nacionales vamos a defender a nuestro gobierno, pero antes de defender a nuestro gobierno nacional vamos a defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Cosa que no hicieron los diputados del peronismo cuando Cristina Kirchner fue presidenta de la Nación. Recordemos, porque también hay que poner esto de nuevo en la cabeza de la gente. A ver. Durante más de 10 años, el kirchnerismo le robó parte de la coparticipación a Santa Fe. Le robó parte de la coparticipación de Santa Fe. Miles de millones de... Muy fuerte eso. Miles de millones de pesos que eran de los santafesinos. Sí. Se fueron para otro lado. Probablemente algunos estén en los bolsos de López que tiró en el convento. Ahora bien, no escuché a ningún diputado santafesino del peronismo gritar o decirle a la Casa Rosada de ese momento que le devuelvan la plata a los santafesinos. Bueno, después Santa Fe fue discriminada. Sí, quiero reforzar eso con el tema de la deuda de Nación con Santa Fe, producto de lo que vos decís, ¿no? Hoy el Estado Nacional, por la irresponsabilidad del kirchnerismo, le debe a Santa Fe más de 70.000 millones de pesos. Después, porque esa falta de coparticipación que no llegaba, esa plata de coparticipación que no llegaba, se traduce en falta de obras, falta de cloacas, falta de agua, falta de salud. Después, recordemos la instancia de que el kirchnerismo, cuando gobernó, ¿cuánto sufrió Santa Fe con respecto al narcotráfico? Las rutas nacionales eran un colador para nuestra provincia y se instaló el narcotráfico de manera definitiva en nuestra provincia, en nuestras ciudades. Ya hoy ciudades como Rosario y Santa Fe están totalmente enfermas de narcotráfico. Ahora, esto se está trasladando a ciudades que a lo mejor antes, hace un par de años, estaban más tranquilas, como por ejemplo Rafaela, Sunchales, Reconquista, Venado Tuerto.
Después, decime una obra, yo te hago un ejercicio, decime una obra que en 12 años el kirchnerismo haya hecho en la provincia de Santa Fe. 12 años. No recuerdo puntualmente en este. Porque no hay. No hay obras de envergadura, salvo algún intendente o jefe comunal amigo que tenía que le hacían el pavimento y después salía a 10 y el pavimento se cobraba 20. Pero no hay una sola obra. No, de las grandes no. Entonces, ahora nosotros estamos reparando la Ruta 11, haciendo acueductos. Ese me parece importante. Haciendo el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas, volvió el tren, ese tren que decía no, el peronismo con los ferroviarios. Bueno, el tren volvió con Mauricio Macri. Estamos haciendo obras hídricas para que la provincia de Santa Fe deje de inundarse. El Vila Cululú, Tortuga San Antonio, La Picasa. Entonces, realmente, Melincue hoy, gracias a una obra del gobierno nacional, deja de inundarse, va a empezar a recuperar áreas productivas y áreas urbanas. Entonces, tenemos que acordarnos los santafesinos. Yo ahora tengo una pregunta, entonces, porque yo te escucho a vos, y es lógico cuando hacemos una visión general de lo que vos estás contando. Entonces, ¿qué pasa? ¿No llega el mensaje? ¿Por qué razón cayó la imagen del presidente de la Nación? El contexto económico afecta muchísimo y a lo mejor no nos hace ver algunos aspectos positivos como los que te mencioné anteriormente. Y está bien. Y por eso estamos muy confiados de que la economía hace ya 2 meses que empieza a haber síntomas de recuperación. El campo, ese sector tan importante para nuestro país, está nuevamente respondiendo y está generando un movimiento económico en el interior. Por eso me preocupa tanto que vuelva el kirchnerismo. El campo va a ser las ansias de venganza que tiene el kirchnerismo para con el campo es enorme. Y ya lo están demostrando. La verdad, no, hay que escuchar a los dirigentes del kirchnerismo para ver las cosas que dicen del campo. Entonces, en aspecto económico ya claramente hay síntomas de mejora de la economía, pero una mejora de la economía no impulsada por inyectarle dinero ficticiamente al mercado o a la economía argentina, sino gracias a la reactivación de distintos sectores que de a poquito ya se empiezan a recuperar de la crisis que tuvimos en el 2018 para que realmente la economía empiece a funcionar. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial electo Oscar Cachi Martínez, que fue el legislador más joven hace ya unos cuantos años y ahora nuevamente a partir del 10 de diciembre asumirá como legislador provincial. Diputado electo, mandato cumplido, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Un gusto dialogar contigo y la audiencia del canal. A ver, doctor, hay varios temas para hablar. Por este momento se empieza a hablar de la transición, si se junta la gente de Perotti, la gente del gobierno, porque también es cierto que faltan varios meses, 5 meses faltan para asumir. Y es lógico entender que en el gobierno dicen, gobernamos nosotros hasta el 10 de diciembre, y hay una suerte de, no sé si apuro, premura, o después de 12 años el justicialismo quiere también ver lo que viene y el tema del presupuesto, pero ¿cómo analiza en su caso en particular? Porque además legislador va a ocupar un lugar importante. Bueno, a mí me parece que ni con 2 pelucas ni pelado, ¿no? Es decir, creo que evidentemente la ciudadanía ha elegido un nuevo rumbo, un nuevo gobierno, y es razonable que el justicialismo vaya planteando algunas cuestiones. Se ha planteado claramente que haya una reciprocidad respecto del trato que el justicialismo tuvo en su momento cuando efectivamente tuvo que hacer la transición con el socialismo, y se ha planteado la necesidad de que se tenga un marco de prudencia.
el gobernador electo, con buen tino, ha definido un grupo de personas muy vinculado a la actividad parlamentaria para que sean de alguna manera la primer avanzada, el primer instrumento de diálogo con el gobierno socialista, y me parece que es un buen camino, ¿no? Al menos nosotros, que somos del espacio del Frente Renovador y que hemos integrado el Frente Juntos, nos sentimos tranquilos y confiados y representados por ese grupo de dirigentes que van a estar, digamos, asumiendo este rol de coordinación. Ahora, hay una pregunta que me parece clave en todo esto, de cara a lo que viene, porque estamos ante un nuevo escenario. A nivel parlamentario es lógico que el gobernador necesite leyes, desde la más importante, por ahí el presupuesto, hasta inquietudes lógicas que tenga una gestión, pero está en amplia minoría en la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Cómo sea? El Senado es diferente, pero en la Cámara de Diputados son muy pocos los legisladores del justicialismo. ¿Cómo se hace para sacar u obtener los resultados que un gobierno necesita, como una herramienta que necesita el sostén legal? Bueno, vuelvo a insistir, ¿no? Un principio de justicia universal es la reciprocidad. Y creo que el justicialismo, cuando tuvo mayoría parlamentaria, tuvo un trato de jerarquía institucional, acompañando al gobierno del socialismo en temas que eran importantes en aquella época y obviamente construyendo un diálogo con una Cámara que le era adversa. Me parece que, digamos, los actores de estos próximos 4 años van a transitar por ese camino, porque además estamos en presencia de un gobierno que ha sido construido, digamos, a partir del diálogo y con un gobernador que tiene una amplia y vasta experiencia parlamentaria. Sí. Es decir, Omar Perotti no es un hombre que desconozca el funcionamiento de los congresos o de los ámbitos parlamentarios, fue diputado nacional, es actualmente senador nacional, y me parece que hay que desdramatizar el tema. Creo que sí es muy importante ver cómo va evolucionando el escenario nacional. Creo que, digo, esto es un secreto a voces, digamos, sí, ¿no? Que las elecciones nacionales obviamente que van a tener su impacto sobre la provincia de Santa Fe, y creo que el gobernador también tiene el tiempo necesario de acá a diciembre, creo que esto es producto de la sabiduría de nuestra Constitución, para ir definiendo un equipo de trabajo en un momento que va a ser complejo, ¿no? Estamos en un escenario nacional de enormes complicaciones, y en el ámbito provincial las vamos a tener también, digamos, ¿no? Un proceso de incremento inflacionario, un proceso de recesión económica, un proceso de concentración de los recursos en cabeza de la nación. Creo que también van a ser temas que, sin ningún lugar a duda, van a impactar en el futuro gobierno. Está bien, pero también hay promesas de campaña. Y si hay una de las promesas que ha hecho Omar Perotti, que tiene que ver con el tema de la seguridad, que digamos que es el talón de Aquiles de la gestión del Frente Progresista. Bueno, hay varias promesas que seguramente vamos a cumplir de manera inmediata. Una de las que yo me siento, digamos, muy ligado, porque es una idea por la cual hemos bregado durante muchos años, es el boleto educativo gratuito y el plan de empleo joven. El justicialismo en eso tiene una visión distinta, ¿no? de las visiones liberales, ¿no? En cuanto a que políticas activas en momentos de crisis, lejos de ser una herramienta que perjudique la cuestión presupuestaria, al contrario, genera un beneficio porque alienta la actividad económica y evita que, en definitiva, el contexto de la economía en general se vea afectada y obviamente después afectada la recaudación. Está bien, pero en este caso, por ejemplo... En materia de seguridad... Sí, pero el tema del boleto estudiantil, quiero retomar eso, porque, a ver, el usuario, el estudiante, por ahí no paga el boleto, pero alguien lo paga, porque empiezan también los lobbies de las empresas de transporte, es decir, che, suben los estudiantes, los maestros, pero ¿quién paga eso? ¿Lo paga el Estado? Sí, claro, lo paga el Estado, y está estimado incluso cuánto van a ser, y son 1.000 millones de pesos a partir de su implementación, y nosotros hemos tomado contacto con
con el gobierno de Córdoba, que es el antecedente más cercano e inmediato respecto a la implementación, e incluso estamos hablando de provincias que son gemelas. Y también creo que el gobernador electo ha señalado cuáles son los caminos que vamos a transitar también para mejorar el desempeño del Estado, de alguna manera eliminando un gasto improductivo dentro del Estado. Y hemos puesto mucho énfasis en la rediscusión de los nodos. Bueno, eso es parte de la nueva gestión, ¿no? Y en materia de seguridad yo quiero señalar que, bueno, que Omar dijo que su primer medida va a ser convocar a la legislatura provincial y al Poder Judicial para que abordemos de manera conjunta. Entonces yo creo que el desafío de resolver el tema de la seguridad va a ser un desafío no solo del Poder Ejecutivo, sino de los tres poderes. Y los tres poderes tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Vos sabés que yo he sido un defensor de un cambio de rumbo en materia legislativa. Desde el inicio de esta campaña electoral he planteado la necesidad de salir de ese falso garantismo que pone más énfasis en la protección de los derechos humanos del delincuente que de la gente honesta. Y creo que ha sido uno de los errores más graves del socialismo en materia legislativa y que ha tenido impacto en la seguridad de la vida cotidiana de la gente. Así que en ese marco el gobernador va a contar con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo y con todas nuestras opiniones en favor de brindarle las herramientas legislativas para que podamos construir una Santa Fe, como él ha señalado, ¿no?, en paz y en orden. Doctor, le pregunto algo particularmente por la Cámara de Diputados, porque yo me acuerdo cuando usted fue legislador hace muchos años en la Cámara de Diputados y la actividad parlamentaria, y lo mismo cuando fue diputado nacional, y al mismo tiempo un recorrido demasiado vasto por toda la provincia, y es de los que presentan muchas iniciativas, pero ahora es diferente. Sí, claro. Ahora es una cuestión totalmente en minoría. Una cosa es cuando uno tiene mayoría, lo tiene que discutir dentro del bloque y conseguir las adhesiones, pero ahora no alcanza con eso. Estamos en un nuevo y es diferente porque nosotros expresamos al gobierno. También. Lo cual exige un diálogo constante con el Poder Ejecutivo para, bueno, poder expresar y representar y ser un instrumento de diálogo para expresar y representar las políticas públicas que el gobierno provincial quiera llevar adelante y construir los diálogos y los consensos necesarios para que se pueda implementar. Y creo que ese va a ser un rol importante que vamos a tener que desempeñar los 7 integrantes del justicialismo y del Frente Juntos, ¿no? Es decir, sí, creo que hay gente con experiencia parlamentaria, la gran mayoría, y seguramente va a ser una tarea intensa, ¿no?, donde vamos a ver si podemos estar a la altura, bueno, de los requerimientos del gobernador. Por último, ¿quedaron conformes cómo se resolvió el tema de las listas en el ámbito nacional con la inclusión de Sergio Massa liderando la lista de los diputados nacionales en Buenos Aires? El Frente Renovador, digamos que, o generó todavía rispideces internas. Bueno, yo creo que, yo en campaña decía, ¿no?, que el ejemplo de la provincia de Santa Fe podía inspirar el camino a seguir a nivel nacional. Y creo que Sergio Massa tomó como ejemplo lo que sucedió en Santa Fe para tomar una decisión. Digamos, esta idea de responder al reclamo de la amplia mayoría de argentinos y argentinas que nos estaban pidiendo que terminemos con las peleas y las divisiones y que construyamos un espacio amplio que pueda superar al gobierno de Macri, que tanto daño ha hecho al país y en especial a la provincia de Santa Fe. Y por eso el Frente Renovador ha acompañado. Digamos, nos ha unido no solo el amor, nos ha unido también el espanto a un gobierno nacional que nos ha embromado. Y la verdad que estamos muy satisfechos de la participación que tiene el Frente Renovador en la lista de diputados nacionales de la provincia, con Vanessa Macetani en el número 4 de la lista,
con Germán Calop, también integrando la lista de diputados nacionales, y vamos a hacer todos los esfuerzos, ¿no?, para que efectivamente, digamos, podamos desplazar a este gobierno neoliberal que tanto daño le ha hecho a la provincia de Santa Fe. Y tenemos muchas expectativas de que cada uno de los legisladores que integran esta lista en el Congreso de la Nación, defienda los intereses de la provincia de Santa Fe. Y por otro lado también vamos a manifestarnos con mucha contundencia respecto, de esta idea que realmente sentimos y pensamos, ¿no?, de que aquel que no acompañe al Frente de Todos realmente está trabajando para el gobierno de Macri, inconsciente o conscientemente, ¿no? Es decir, más allá de Pichetto claramente él ha expresado su voluntad de ser parte del gobierno nacional. Pero esto lo digo por Labaña, por Urtubey, más allá de las cuestiones personales. En términos políticos, lo único que hacen es contribuir a los intereses electorales del gobierno del presidente Macri. Por tanto, todo justicialista que se precie de tal y que realmente quiera vencer este proceso neoliberal, de verdad que tiene que acompañar a los candidatos del justicialismo. Muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias a vos. Sinmordaza.com, otra mirada de la información en un clic. Toda la información de la provincia Santa Fe en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Carlos Delfrade. Carlos, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Un privilegio, muchas gracias por la invitación. Carlos, hay muchos temas porque no hemos hablado a partir del acto comicial del 26 y hay muchos análisis que hacer, pero además han pasado tantas cosas en los últimos días. Algunas realmente dolorosas, llamativas, algunas que tienen que ver con el ámbito de la justicia, mucho dolor con el tema de lo ocurrido en la tragedia en calle Salta. Claro, porque lo primero que hay que hacer allí, Darío, es un ejercicio del lenguaje. Tragedia no fue una tragedia, claro, cierto. Tragedia es un castigo de los dioses. Y tampoco fue fatalidad, esto no fue así. La privatización de gas del Estado fue la privatización más corrupta del menemismo porque se hizo, ¿te acordás?, con un diputado trucho, con Kenan, que se sentó en la mesa sin ser diputado, en la silla sin ser diputado. Era la tercera empresa más grande del mundo, proveedora del servicio de gas. La regalaron. Se hace cargo el Grupo Techín empieza a subdividir esa fenomenal caja de rehenes, porque los usuarios de gas del Estado terminaron siendo los clientes de Litoral Gas. Aparece Litoral Gas, y en el convenio de privatización dice con absoluta claridad que la seguridad en cada ciudad donde preste el servicio de Litoral Gas es responsabilidad de Litoral Gas y es responsabilidad del Enargas el control. Eso hasta el día de hoy. Desde 1992 hasta el día de hoy es así. Dejar de lado ese convenio es hacer un fenomenal acto de injusticia. Es una deliberada construcción de impunidad. Es un acto de fenomenal cobardía. Porque si además vos condenás a un hombre, en este caso el gasista, al cual decíamos, si esto sigue igual, el único condenado va a ser el gasista, y terminó siendo así. Fue tan obvio lo que se hizo en la justicia de Rosario, es tan cenagosa la justicia en toda la provincia de Santa Fe, que produce estas obviedades, esto que se esperaba que iba a pasar. Se le da
al gasista la responsabilidad de las 22 muertes, de las 22 vidas que se perdieron. ¿Y cuál es el valor de la vida? Porque si ese muchacho es el responsable de las 22 vidas que se perdieron, 4 años. 4 años por 22 vidas. Qué poco que vale la vida. Entonces la lógica es tan perversa que llega a ser provocativa. Porque si le dan solamente a este hombre 4 años por 22 muertes, claramente hay otros responsables, hay otros culpables, que no lo quisieron encontrar, que no lo quisieron decir. Está bien, pero ahí viene la otra pregunta. Si esto es por impericia del Ministerio Público de la Acusación... No, cobardía y justicia clasista. No se quieren meter con Litoral Gas, porque Litoral Gas es hoy la empresa número 347 entre las 1000 que más facturan. El año pasado facturó 3.500 millones de pesos, 9 millones de pesos por día, y ganó 377 millones de pesos. Utilidad neta, 1 millón de pesos por día. Frente a fenomenal poder económico, nuestros jueces se caracterizan por la cobardía. Y por eso hacen este fallo vergonzoso en donde le dicen a la gente que la vida de 22 personas vale muy pocos. Cuando vos supuestamente sos responsable de 22 muertes, de 22 asesinatos que no quisiste hacer pero que terminaron siendo asesinatos, solamente 4 años. ¿Cuánto vale la vida de un ser humano? ¿3 meses? Ahora, ¿vos matás a alguien y te dan 3 meses? No, no es así. Acá hay... En esa lógica, una perversión enorme. Por eso no vamos a convalidar ningún tipo de nombramiento de fiscales y de jueces hasta que no haya alguna explicación pública de parte de jueces y fiscales sobre lo pésimo que hoy se está administrando la justicia. El caso de Paula Perazzi también lo demuestra. En esos mismos tribunales fueron. Exactamente. El caso de que la chica con un argumento de la dictadura, dicen los jueces del caso Perazzi, no hay cuerpo, no hay prueba. Eso dijeron los jueces federales cuando rechazaron los 702 habeas corpus que se presentaron durante la dictadura en el segundo cuerpo de ejército con sede en Rosario. ¿Cómo voy a bancar que juezas y jueces de la democracia, con 36 años de democracia, me repitan la filosofía barata de la dictadura? No tiene sentido. Con viejo o con nuevo sistema, la justicia provincial repite excusas para mostrar su cobardía. Bueno, yo tengo un caso más porque todos los días, esto es una repetición, poner la lupa en la justicia santafesina. Terminan de acordar una probation en una médica trucha que no tenía ni el secundario terminado y que usaba una matrícula de una mujer de Buenos Aires que está jubilada. Pediatra se hacía pasar en Monje, en Barranca. Hizo una probation, un acuerdo. Claro, porque por estafa lo deben haber tomado. Entonces agarró y le dijeron 10.000 pesos a cada centro de salud. 10.000 pesos. Eso sí, dice claramente que le decomisan el estetoscopio, el termómetro, para donarlo a un centro de salud. A mí me da vergüenza. Una toma de pelo, sí. A mí me da vergüenza estos acuerdos entre un fiscal que lo propone y un juez que lo avala, lógicamente. Sí. Pero, ¿qué se puede hacer desde el control político? Porque yo también veo otro modus operandi de los últimos años. Y está relacionado a la legislatura. En numerosas ocasiones hemos tenido aprobado tanto fiscales como jueces en forma ficta, sin acuerdo parlamentario. Así es. ¿Y qué dicen cuando vos hablás con los legisladores? Por no dar quórum, alguien decir, bueno, es una potestad el que tiene la mayoría del quórum o no. Pero es una forma de avalar los nombramientos de los jueces. Sí, eso pasó la última vez, pero porque estábamos en la... Esto no quiere decir esquivar el bulto, pero el último nombramiento ficto después estábamos en medio de la campaña. No te hablo solamente de ese, te hablo de anteriores. No, de anteriores, eso está muy mal. Pero además te pasa otra cosa. Yo aprovecho las asambleas para hablar de estas cosas. Porque es la única vez que yo estoy con los senadores. Y yo hablo de estas cosas. Sí, yo te escucho. Como si soplara el aire. No pasa nada. Pero yo creo que ese es el ámbito. Si nos encontramos senador y diputado, tenemos que decir, muchachos, si nombramos es porque avalamos todo esto, avalamos tal como está funcionando la justicia, avalamos que, por ejemplo, ahora se hagan 2 días más de vacaciones porque lo decidió la Corte. En este caso, para el Poder Judicial. Claro, pero además con rechazo de muchos jueces, de muchos fiscales, incluso de gente más arriba de la propia Corte Suprema de Justicia, mejor dicho, no más arriba, sino vinculado al poder.
¿Por qué? Porque hoy a la gente lo que le tenemos que demostrar desde el Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, que laburamos, no que no tomamos 2 días más de vacaciones. Eso que parece mínimo al lado de lo que estamos hablando, forma parte de la misma degradación institucional. Con nuevo sistema, el Poder Judicial no se ha sacado para nada la idea de que muchos funcionarios del Poder Judicial, de hecho nosotros lo denunciamos el año pasado, tiene hoy 30 funcionarios que vienen directamente del Poder Ejecutivo, que rindieron su concurso, todo bien, pero vienen del Poder Ejecutivo. Eso cuando asumió Hermes Wiener fue muy clarito en su momento y después se deshizo. Wiener dijo, nos tenemos que autolimitar, nosotros no podemos generar integrantes del Poder Judicial que previamente hayan pasado por el Poder Ejecutivo. Estaba muy bien esa decisión. Eso se deshizo con los años. Y hoy tenés 30 funcionarios del Poder Judicial actuales, fiscales y jueces que antes fueron integrantes del Poder Ejecutivo. La palabra independencia, la palabra transparencia han dejado de existir hace rato en la justicia provincial. En medio de eso aparecen estos fallos. Nosotros damos una decisión concreta y lo vamos a decir en la Asamblea. Nosotros no vamos a avalar ningún nombramiento más. No porque dudemos de la integridad moral de cada uno o de cada una de las postulantes a distintos cargos, sino porque lo que no queremos avalar es la continuidad política de un sistema judicial que hoy le está dando pésimas respuestas a la necesidad de justicia que tiene el pueblo de la provincia de Santa Fe. Así que nosotros vamos a seguir diciendo, seguir denunciando, porque como vos lo decís, es responsabilidad del Poder Legislativo controlar a los otros poderes. No lo estamos haciendo, o lo se está haciendo muy mal. Me quedan 2 temas más, Carlos. Uno está relacionado al tema de los episodios de violencia, el narcotráfico, en Rosario, en el sur. Además, los 2 lugares donde neurálgicamente le fue mal al Frente Progresista, Rosario, San Lorenzo. El tema de Alvarado, que aparece, pero yo me acuerdo de haberte a vos escuchado, específicamente dar el nombre y todo. En soledad. En soledad, parecía que nadie sabía quién era. Ahora resulta que todos saben quién era. ¿Cómo ves todo lo que ha pasado últimamente? Porque también se metió en la campaña política. Esto, ¿no? Sí, pero de forma tangencial y por arriba, es un problema ese. En primer lugar, yo quiero darte un hecho que acá se destacó muy poco, que ustedes en algún momento tuvieron la amabilidad de darme un espacio y yo lo dije. Viste que se hizo el mayor decomiso de armas de la historia argentina, con armas que vienen de Estados Unidos, que se arman en la Argentina y que van a 2 grupos narcos muy fuertes de Brasil, como es el primer comando civil, que es el PCC, y el otro, el Comando Vermelho. Son bandas narcos muy fuertes. El primer contacto se tiene en el año 2008, integrante de los MON y el Comando Vermelho. Este es un informe de la Policía Federal que yo presenté en la Justicia Federal. Lo presenté en el 2013, cuando fui a declarar ante la Comisión de Seguridad por las bandas narcos. Lo presentamos en el 2013, dijimos, ojo con las armas que están entrando en la Argentina, terminan yendo a los carteles brasileños. 6 años pasaron, Darío, con un documento presentado en la Justicia Federal. Hay cada vez más homicidios porque hay cada vez más armas. La frontera argentina, las aduanas que trabajan en la Argentina y algunas que trabajan en el territorio santafesino por lo que significa el río Paraná, pasa cualquier cosa allí. El problema sigue siendo muy denso, pero muy denso. Yo creo que los nichos de corrupción que lamentablemente el socialismo no tocó por un montón de imposibilidades, a veces por complicidades, a veces por miedo y muchas veces por incapacidad, eso siguen vigente. Eso les van a marcar la cancha a Perotti. Se lo van a marcar, le van a marcar cómo tiene que hacer seguridad, quiénes son los que tienen que poner. Este proceso de acá a diciembre va a ser muy denso, acordate, vamos a ver cosas bravas. Alvarado, por ejemplo, vos nombraste la otra ciudad que es muy importante en todo esto, San Lorenzo. Todos los integrantes de la banda de Alvarado tenían protección de integrantes de la Unidad Regional 17, la unidad del departamento San Lorenzo, el departamento por donde pasa la mayor cantidad de guita de la Argentina, porque el 70% de las exportaciones sale por allí. La Unidad Regional 17 que tiene a sus miembros que participaron de la desaparición de Paula Perazzi sobreseídos. Esos son los principales socios que tenía Alvarado, de acuerdo a la última investigación que se está haciendo en la justicia de Rosario. ¿Quiénes han sido cómplices en eso?
Entonces ahí vos tenés que han mirado para otro lado distintos sectores políticos, que van del socialismo al peronismo. Y esas cosas hay que seguirlas, porque lo que estamos viendo es una rehabilitación de bandas cada vez más grandes. El consumo hoy se da incluso en el interior de algunas escuelas, algo que es muy difícil de manejar, pero muchos chicos se sienten con seguridad en la escuela para vender droga. Sí, Dicho ya esto por docentes. A un nivel ya inesperado. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo es la historia? Por eso nosotros le pedíamos, por favor, precisiones ahora que va a ser gobernador. Precisiones, ¿cómo es esto que va a ser comandante de la policía? ¿Qué significa ser comandante de la policía? Ojo con todo esto, le van a marcar la cancha, ya se está marcando la cancha, vamos a ver hechos rarísimos. Y después, ¿cómo se va a encarar? Es todo un tema. Las bandas se están reciclando, de adentro del servicio penitenciario se sigue manejando el negocio del narcotráfico. Yo lo que quiero ahora, cuando termine el receso, es que venga el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia, los integrantes del Poder Judicial, que vengan de una buena vez los jueces federales a darnos cuenta de todo lo que pasó y cómo dejan los funcionarios provinciales, los ministros, cómo dejan el cuadro de situación, que no sea solamente la negociación de 5 o 10 personas que se sientan a charlar esto de la transición. Yo quiero saber cómo queda, cuál es el balance en seguridad, cuál es el balance en producción, cuál es el balance en economía. Eso lo tiene que saber el pueblo de la provincia, no 10 tipos. Me queda poquito tiempo, pero no puedo no preguntarte del balance del plano político. Porque la verdad que lo que hicieron ustedes con el espacio no fue sencillo ni fácil. Y en algún momento, porque la aparición de Amalia Granata, que se lleva casi 300.000 votos, decía, entrarán, llegarán. La verdad que hicieron una elección que sorprendió. ¿Cómo lo miraron ustedes? ¿Cuál es la mirada de ustedes? Lo charlamos un montón de veces, Darío, fuera del micrófono. Yo creo que juntarnos con Ciudad Futura fue maravilloso. Nos dio la posibilidad de juntar militantes jóvenes de distintos lugares y eso es contagioso. Eso no tiene techo y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Lo vamos a ver ahora en el 2021 y lo vamos a ver más en el 2023. Eso va a seguir creciendo y creemos que es un sector que se va a quedar, acordate, con lo más progresista que tuvo el Frente Progresista y con lo más progresista del peronismo. En el 2023 todo eso va a converger. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.